En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Seguir con la carta de Efesios, ¿verdad? Ya estamos llegando casi al final de Efesios. Hoy vamos a terminar el capítulo 5, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando del rol de la esposa en el matrimonio, el rol de la esposa en el matrimonio, que nos decía Pablo en la carta de Efesios sobre ese tema. Hoy venimos con la otra parte del matrimonio, del hogar, que es el rol del esposo en el matrimonio, el rol del esposo en el matrimonio, basado en Efesios 5, del 25 al 33, ¿vale? El rol del esposo en el matrimonio, como dije la semana pasada, ya hablamos sobre cómo la mujer debe sujetarse, ¿verdad?, al rol que desempeña el esposo. Con sujetarse no estamos diciendo que debe obedecer como una esclava, ni que el marido debe aprovecharse, no, ¿verdad? Primero que su sujeción de ambos es en Dios, ¿verdad? Luego la mujer se sujeta a la autoridad del marido, ¿verdad? A la autoridad del marido, pero esta autoridad es voluntaria, el entregarse es voluntario, ¿verdad? Tú te entregas sumisamente a las decisiones que toma el marido, porque sabemos que en el hogar, en el matrimonio, trabaja el padre y la madre, ¿verdad? Tienen hijos y los dos trabajan para el bienestar de la familia, ¿verdad? En todos los aspectos. Cuando digo trabajar, no es que se va a trabajar, sino trabajar en el hogar en todos los aspectos, ¿verdad? Y la esposa se entrega al rol del marido, ¿verdad? Por amor, se entrega, por amor a Cristo vimos que se entrega a este rol, ¿verdad? El marido ejerce esa autoridad, ¿verdad? Las decisiones finales las va a tomar el marido, las económicas, ¿verdad? Las disputas que haya entre el papá y la mamá lo termina tomando el marido, ¿verdad? Y la responsabilidad va a caer sobre él, ¿verdad? Pero la mujer, ¿verdad?, la esposa, se entrega a esa autoridad, ¿verdad?, voluntariamente. Hay una acción, vimos, ¿verdad? Una acción de entregarse voluntariamente, pero también una obediencia, ¿verdad? Porque Pablo les dice, ¿verdad? Sujetaos, dice, esposas, sujetaos. Así que hay una acción voluntaria también, pero también es una orden. Hoy vamos a seguir con la otra parte. Vimos elementos, vimos la base, los fundamentos, ¿verdad? El respeto a la mujer, ¿verdad? El respeto, el no abusar de ella, ¿verdad? El cuidarla como el vaso más frágil. Vimos todas esas cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a entrar con el rol del marido en el matrimonio. Y para ello tenemos la idea principal, que hay que tenerlo siempre en mente. ¿Cuál es la idea principal de la carta de Efesios? Y también rige este texto, esta porción. Reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria, ¿verdad? Para alabanza de su gloria. Y vamos a ver 3 argumentos. Hoy vamos a ver 3 argumentos. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. El segundo sería marido, sustenta y cuida a tu esposa. Sustenta y cuida a tu esposa. Y el tercero es un misterio revelado. Hay una comparación, hay un misterio que ha sido revelado. No voy a decirles qué es porque lo vamos a ver ahora. Así que el texto dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay 2 cosas que saltan a la vista, ¿verdad?
la orden de que el marido debe cuidar, amar a su mujer y Cristo, ¿verdad? Vemos ahí en el balance dos cosas que saltan a la vista, ¿verdad? El marido y Cristo. Claro, con Cristo va unida la iglesia, ¿verdad? Así que vamos a seguir eso que nos está mostrando y resaltando Pablo, ¿verdad? Ahora, siguiendo con la exhortación de Pablo dentro del matrimonio, porque vemos que está exhortando, ¿verdad? No es solamente es una explicación de cómo es el matrimonio, sino que está exhortando a las parejas, ¿verdad? A los matrimonios en Éfeso. Ya que en los versos anteriores empezó con el rol de la esposa. Empezó a exhortar dentro del matrimonio porque ya ha exhortado cómo deben comportarse los cristianos, cómo se comportan los de afuera, cómo debemos comportarnos en la sociedad, y ahora entra con la familia, cómo debemos comportarnos en la familia. Ya habló también cómo comportarse en la iglesia. Ahora en el hogar, cómo debe comportarse una pareja de cristianos en el hogar. Ha empezado con la esposa a sujetarse, ahora empieza con el esposo, ¿verdad? Dentro del matrimonio. ¿Cuál es su rol de él dentro del matrimonio? Hoy le sigue al esposo, al marido, como dice la versión del Reina Valera de 1960. Así que vamos a ver el primer punto que dice, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. No dice amó a su iglesia, sino ama a su iglesia. Esto está en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que empezamos con maridos. Arranca, maridos. Maridos. Aquí hay maridos, ¿verdad? Aquí hay mucho marido. Maridos, esposos. En esta ocasión se dirige a los esposos, a los maridos, a los casados, ¿verdad? Que están en Éfeso, que están en la iglesia de Éfeso, pero no a cualquier casado, no va dirigido a cualquier tipo de casados, no. Se dirige a esposos cristianos. Está hablando con maridos, con esposos cristianos, sobre todo que están llenos del Espíritu Santo, porque ha empezado de la llenura, a hablar de la llenura del Espíritu Santo con cánticos, ¿verdad? Con salmos, con himnos. Luego ha seguido con el rol de la mujer, con la llenura del Espíritu Santo. Ahora con el rol del marido, ¿verdad? Con el rol del marido. Así que primero son cristianos, ahora son llenos del Espíritu Santo. Son cristianos llenos del Espíritu Santo. Son esposos cristianos apasionados por el Evangelio. Apasionados por el Evangelio, con una vida plena en el avivamiento espiritual que estaba viviendo Éfeso. Porque las epístolas arrancan con Hechos. Hechos de los Apóstoles, ¿de qué habla Hechos de los Apóstoles? Del avivamiento espiritual que se estaba viviendo en ese momento. ¿Recuerdan en la introducción cómo yo arranco con Hechos? Cuando viaja Pablo, cuando viaja, ¿verdad? Así arranca, el avivamiento se expande. Entonces, está hablando a iglesias que están viviendo un avivamiento espiritual, que no saben cómo comportarse con ese avivamiento espiritual, y hay abusos en la iglesia. Entonces él comienza a exhortarles, ¿verdad? Así que está hablando a parejas de matrimonio llenos del Espíritu Santo, que están viviendo un avivamiento espiritual en expansión del cristianismo, ¿verdad? Así que están apasionados por el Evangelio y los quiere guiar, Pablo. Quiere guiar a estas parejas en algunos errores que están cometiendo, ¿verdad? Algunos abusos que están cometiendo, y los está exhortando y también edificando. Cierra la puerta, por favor, Alessandro, ¿verdad? Así que están viviendo una vida espiritual, y no solo ellos, los esposos, sino también las esposas. Siéntate, Alessandro, ahí, por favor. Muy bien, no pasa nada, no juegues esto. Así que Pablo ya empezó con las exhortaciones, ha empezado a exhortar. Primero han sido capacitados, nos dice, que han sido empoderados con bendiciones espirituales, lo hemos visto en los primeros capítulos de la carta, equipados con herramientas para poder vivir un cristianismo, ¿verdad?, pleno en los caminos de Dios, ¿verdad? Nos ha enseñado cuáles son esas herramientas, cuáles son esas bendiciones de Dios, para vivir no solamente en la iglesia, sino el comportamiento de nosotros como cristianos en la sociedad. Así ha arrancado Pablo en las cartas. Nos dice que somos una iglesia, un grupo de hermanos que estamos siendo edificados en Cristo, ¿verdad? Siendo Cristo la piedra angular y la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Debemos dejarnos llenar entonces por la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice que debemos dejarnos ser llenos por el Espíritu Santo.
una vida constante en avivamiento espiritual o llanura, o llámale como quieras, ¿verdad? Sin contristar, nos dice la carta, ¿verdad? En Efesios, sin contristar al Espíritu Santo. Estamos viendo cómo Pablo nos está demostrando que hay un avivamiento y no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, con todo esto en nuestros corazones, en nuestra mente, se dirige a los maridos. Sabiendo todos estos puntos que también aplicaba a la esposa, ahora aplica a la esposa y le dice: maridos, vosotros los casados que hicieron un voto, un pacto, ¿recuerdan cuáles son esos famosos votos que se hacen en las bodas en día de hoy, los que se han casado? ¿Cuál es el voto que dicen? Ahora, ¿qué es un voto? ¿Qué es un voto? Un voto matrimonial es una promesa de amor que los novios se realizan entre ellos, en la que se muestra todo el amor que sienten, ¿verdad?, el uno por el otro. Todo el respeto y la fidelidad que se prometen mutuamente, y como siempre se ha dicho, hasta que la muerte los separen, ¿verdad? ¿Y cuál es ese voto? ¿Cuál es ese voto? Porque el pacto es la unión, ¿verdad? El pacto es la unión y Dios ahí en el medio del pacto. Pero ¿cuál es ese voto que se prometen en los días de bodas? Dice: yo, Eduardo, le dice a Elisa, te recibo, ¿no, Elisa?, para ser mi esposa, para tenerte y protegerte de hoy en adelante, para bien y para mal, ¿te das cuenta? En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Hacemos un pacto. No solo con Dios, sino la pareja hace un pacto, Elisa. Hace un pacto, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Qué lindo. Hasta el mundo conoce ciertas verdades, hasta que la muerte nos separe. Eso está en la palabra, ¿verdad? Estamos unidos hasta que la muerte. El mundo conoce estas verdades. Aunque no las crea, las conoce. Aunque al salir de la iglesia no cumplen sus votos. Porque terminan sin cumplir los votos, muchos de ellos, ¿verdad? No cumplen, se olvidan del voto. Así que marido, esposo, has hecho los votos, has hecho un pacto con tu esposa, pero principalmente tienes un pacto con el Dios eterno, con el Dios vivo, que veremos más adelante cuál es ese pacto. Ahora, debemos entender que uno es marido de una esposa. Aunque diga maridos, es marido de una esposa, no de sus esposas, ¿verdad? Eso ya quedó abolido, en el Antiguo Testamento se prohibió y solamente se puede tener una, Dios lo permitió, ahora se puede tener una sola esposa, ¿verdad? Tampoco era el esposo de otras esposas, ojo, cuidado, que eso es adulterio, es pecado, ser esposo de otras esposas. Solo hay una con la que te casaste hasta que la muerte te separe de ella, ¿verdad? Hasta que el Señor decida llevarte a ti, llevarte a ella, o llevarlo a los dos juntos, pero hasta que la muerte los separe. Unidos a ella, ¿para qué? Para afrontar victorias. En el voto hablamos de las victorias, ¿verdad? Las aflicciones, estamos unidos en todo, que se presentan en vuestro hogar, en vuestro matrimonio. Dice: amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aunque Pablo está hablando en plural, ¿verdad? A vuestras mujeres, está hablando en plural, a los maridos y a las mujeres. Esto no quiere decir que vas a tener varias esposas, no. Él está hablando en general, a todos los esposos. No está diciendo que vas a tener a vuestras mujeres, tu esposa o vuestras mujeres, no. Él está hablando en general a todos los hermanos casados en Éfeso, ¿verdad? De la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Amad a vuestras mujeres en general, incluidos ustedes, porque la palabra es eterna y se aplica hoy en día, sirve para hoy en día. Así que Pablo les está hablando a ustedes, maridos, ¿verdad? Amad a vuestra esposa. Y niños, esto también vará para ustedes porque se van a casar algún día. Amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres. Hermanos, a las esposas de Pablo les dice: las casadas, ya en el sermón anterior, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso lo vimos en el sermón anterior. A los maridos les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mira, ve. Dice a las esposas sujetarse. A los maridos les dice amad. Pero hay algo común entre los dos. Como al Señor, como a Cristo en la iglesia. Hay un denominador común que es Cristo. Sujetarse y amad. Hermanos, ambos estamos primero, ambos, el esposo y la esposa, primero, estamos sujetos a Cristo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos primero sujetos a Cristo.
¿Vale? Somos parte del cuerpo de Cristo, los dos. Si son cristianos, los dos, se han casado en un matrimonio cristiano, son parte del cuerpo de Cristo, sujetos al temor de Dios, como vimos anteriormente, ¿verdad? Sujetos al temor de Dios, han contraído matrimonio como cristianos y ahora solo son un matrimonio, un hogar, un cuerpo unidos con Dios. La mujer se sujeta a su marido y el otro cumple y ejerce su rol en amor. En amor. Primero, marido, amas a Dios. Y ahora amas a tu mujer. Primero amas a Dios. Primero viniste a los pies de Cristo, ¿verdad? Ahora amas a Dios, lo cual este amor te conlleva a amar a tu esposa. Tú amas a tu esposa porque amas a Cristo, porque amas a Dios y estás bajo su temor, bajo su reverencia, bajo su respeto a Dios. Por eso es que vas a respetar y amar a tus mujeres, como veremos más adelante, ¿verdad? Amas a tu esposa, pusiste tus ojos en ella, pusiste tu mente, pusiste tu corazón, has puesto tus sentidos en ella, porque se ama con los sentidos también. Hay muchos que dicen, no, el amor es una decisión nada más. No, 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 no. No es solamente una decisión, también incluyen los sentidos. El amor es un sentimiento, ¿verdad? Amar es un sentimiento, odiar es un sentimiento. Tú amas a tu esposa, si no, ¿para qué te casas con ella? Vas a vivir un terremoto con ella. No, amas a Dios, amas a tu esposa. Hay un sentimiento con Dios de amar a Dios, de amar a tu esposa. Luego tomas una decisión, ambos dejan de casarse, ¿verdad? Y luego toman una decisión de casarse ambos juntos, de amarse para siempre y hacen un pacto, hacen un voto. Así que tú has puesto en ella tu mente, has puesto tu corazón, has puesto tus ojos, has puesto tus sentimientos para con ella y has pensado y decidiste pasar toda tu vida junto a ella. Toda tu vida, para siempre junto a ella, hasta que la muerte los separe. Y nos dice Pablo, en amor, todo esto que has puesto en ella, ¿verdad? Es en amor. ¿Y qué es el amor? Primera de Corintios 13:13. Elisa, ¿puedes, por favor? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos Es el amor. Permanece la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos. Eso no quiere decir que uno sea más importante que el otro, ¿eh? Pero permanece de ellos el amor, siempre va a estar el amor. ¿Por qué? La fe va a desaparecer algún día. Cuando venga Cristo, nos lleve como su esposa, ya no va a haber fe para creer en él. Ya se acabó esa oportunidad, esa gracia, se va a acabar. La esperanza que tenemos que venga Cristo, ya va a estar Cristo aquí en su segunda venida, ya no va a haber esperanza, ya estará aquí con nosotros. Pero el amor va a perdurar para siempre, porque eternamente vamos a estar en amor con Cristo, ¿verdad? Para siempre, eternamente, una vida eterna, ¿verdad? El amor va a perdurar para siempre. Claro, seguiremos con la fe, con la esperanza allí en el Señor puesta, porque ya lo tenemos en Él, ¿verdad? Pero algún día acabará todo esto. Pero el amor va a perdurar por siempre. Primera de Corintios 13, del 1 al 8, Pepe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien, Alessandro, ¿qué dice el versículo 4? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es Jactancioso. no se Envanece. no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí, ¿no? El amor nunca deja de ser amor, ¿verdad? ¿Cómo debe ser Pablo? ¿Cómo nos está diciendo que debe ser
el marido con la esposa. Todo esto. No es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no es orgulloso. Todo eso. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Verdad? Sí, aquí nos habla del amor que debe existir entre los cristianos, porque aquí nos está hablando que debe existir este amor entre la iglesia. Entre los cristianos debe existir este amor, debe existir en la iglesia y fuera de ella también debe ser así. Nuestro comportamiento con la gente de afuera debe ser igual que la iglesia, ¿verdad? Con amor, con todo esto que hemos visto, ¿verdad? Que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? Ahora, imagínate todo esto que es para la iglesia en tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos, con tu hogar, ¿verdad? Con tu amada esposa, con tus hijos revoltosos e inquietos. Así debe ser. Esa es la clase de amor que debes tener para con tu esposa. No es que la fe no sea importante ni la esperanza como el texto anterior, no. Es porque el amor que tenemos es un amor que nace en Dios. Es un atributo de Dios que nos ha comunicado, un amor que nace del fruto de estar unidos a Cristo, unidos a Dios, de un corazón transformado, de un corazón regenerado. Dios te ha dado, al darte nueva vida, te ha dado atributos que Él te ha comunicado y uno de ellos es el amor. Tú vas a ejercer ese amor que Dios te ha dado en tu esposa. No solamente en los cristianos, en los perdidos, sino sobre todo en tu esposa, con todo lo que estamos viendo aquí. Con tu esposa. Y siempre unidos a Dios, unidos a Cristo. Y hay una comparación en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como amó Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nos dice, hay una comparación. ¿Cómo debe ser tu amor con la esposa? Cristo amó y se entregó por su iglesia, por su esposa, por ella. Dios nos amó primero a nosotros. Dios nos amó primero. Cristo nos amó primero, sin que tú lo buscaras. Aún siendo enemigo de Él, te amó primero. Aún estando muertos en tus delitos y pecados, Dios y Cristo te amaron primero. ¿Verdad? Es más, sin haber nacido de nuevo, sin existir, Dios ya te amó. Ya estaba pensando en ti y te amó desde ese momento, sin existir. Para Él ya estabas en sus planes desde el día que nacieras hasta que regrese Él. Desde ese momento te amó. Con ese inmenso amor de Dios que te amó, entregó y envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que se entregara por su iglesia, para que se entregara por ti. Mira el inmenso amor que tiene Dios. Ahora, ¿quiénes son su iglesia? ¿Por quién se ha entregado Cristo? Dice que se entregó por su esposa, por su cuerpo, por su iglesia. ¿Quiénes son? Todos aquellos que desde Adán han creído en la fe de la promesa de un Salvador, de un Redentor, del Rey de Reyes. Unos mirando al futuro, puesto su fe en aquel Salvador, en aquel Mesías que apuntaba a la cruz. Otros con la misma fe de Abraham, con la misma fe de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y ahora los de los apóstoles, pero ahora mirando ya en la cruz. Ya ha sucedido. Unos en el Antiguo Testamento mirando la cruz y otros que ya se ha consumado la cruz, ¿verdad? Que ya han visto la cruz, que han visto la tumba y que han visto a Jesucristo resucitado subiendo al trono celestial para ejercer toda autoridad junto al Padre, ¿verdad? Y reinar eternamente para siempre, en la cual ahora nosotros deseamos que regrese y se una a su esposa, la iglesia, ¿verdad? Para siempre. ¿Te das cuenta? Así se entregó por su esposa Cristo. Hermanos, así debe ser nuestro amor por la esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿verdad? A sí mismo, Él se entregó a sí mismo por ella. Hermano, ¿tú puedes amar a tu esposa de esta manera? ¿Tú puedes amar a tu esposa de esta manera? Si eres cristiano, claro. ¿Puedes amar a tu esposa? Es verdad que no.
Tú no puedes amar como Cristo amó. Tú no puedes amar como Dios ama. Es imposible. No podemos llegar a ese nivel de amor de Dios, a ese nivel supremo, a ese amor infinito y supremo que tiene Dios. No podemos, porque primero no somos perfectos. Somos pecadores en proceso de santificación. No podemos amar con ese amor tan puro, tan santo con el cual nos amó Dios, nos amó Cristo. Pero debemos intentarlo. En nuestras posibilidades debemos intentarlo. Porque eso nos dice la carta de Pablo. ¿Qué nos dice Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nos los está diciendo Pablo es porque se puede. Ellas tampoco son pequeños Cristos. Ellas no son pequeños dioses, como dicen algunas iglesias, sino pecadoras. Son pecadoras en camino de santificación al igual que nosotros, ¿verdad? Son salvas por gracia, por misericordia y están en un proceso de santificación, igual que el esposo, ¿verdad? No la tenemos por alto, ¿verdad? No la amo porque ella está en un nivel espiritual superior y digo, wow, no. No, recordemos que somos pecadores en santificación. Pablo no te está rogando, si te das cuenta, no te está pidiendo un favor, no te está rogando. No te está pidiendo que lo pienses, que lo tomes en cuenta, que sea una posibilidad o que escojas el mejor día de todos para amar a tu esposa. Si ella te cocina lo que a ti te gusta, la amas más que otros días, ¿verdad? Si es guapa, si basamos en lo hermosa que es tu esposa, en la belleza que es, la amas más que a otras y escogiste a ella por su hermosura. No. Lo que está diciendo Pablo es un imperativo. La esposa que escogiste, la esposa que tú decidiste casarte con ella, guapa, así como la ames, fea, la forma que sea, y escogiste amarla, ¿verdad? Así, una pecadora, ¿verdad? Que está en santificación, pero sobre todo una hija de Dios, que ha venido a los pies de Cristo. No te estás casando con cualquier mujer. No te estás casando con una mujer que está en el polígono, con las ropitas cortas y eso, no. Te estás casando con una hija de Dios, regenerada, transformada, sí, en proceso de santificación, pero hija de Dios. Hija de Dios. Es un imperativo, es una orden. Desde que el día que pusiste el anillo en su dedo e hiciste un voto con ella, hiciste un pacto con Dios con ella, desde que el día que te casaste delante de los testigos, ¿verdad? Delante de Dios, empezaste a amarla. Empezaste a amarla. Primero, porque es una orden de Dios. Marido, amad a tu mujer. Ama a tu mujer. Es una orden. Desde ese momento obedeces esa orden de amar a tu mujer. Y segundo, porque ese amor a tu esposa nace de una persona regenerada, de una persona transformada, de un esposo lleno del Espíritu Santo como debe ser, que sabe que se unió a una hija de Dios y ahora son una sola carne. Son una sola carne. Si Cristo amó y se entregó a su esposa por la iglesia, tú debes amar y entregarte por completo a tu esposa. Debes decirle todos los días de tu vida, te amo, I love you. Debes decírselo. No solamente que ella vea, sino decírselo. La mujer necesita que se lo digas, que ejerzas. Efesios 5, 26 al 27, siguiendo los versículos, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, así como cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de Cristo con la iglesia, ¿verdad? Para Cristo santificar la iglesia. Hermano, Cristo se entregó por la esposa, por la iglesia, ¿para qué? Para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua y por la palabra. Hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el marido y esposo de la iglesia. El texto está hablando del sacrificio de Cristo para santificar a la iglesia, para lavarla con su sangre, para bautizarlas en agua, para predicar su palabra, ¿verdad? Para que prediquemos su palabra. Su iglesia debe predicar la palabra. De eso nos está hablando el texto. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Dice, de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, limpia, pura, santa,
Y todo esto por la sangre de Cristo, por el lavamiento de la sangre de Cristo. Hermanos, la iglesia es perfecta. Muchos dicen que estamos en una iglesia imperfecta. No, la iglesia es perfecta. El cuerpo de Cristo es perfecto. Es perfecto. Nosotros que conformamos la iglesia somos imperfectos, ¿verdad? Que estamos en santificación progresiva, como dice ya la canción, que Cristo nos preserva, ¿verdad? Cristo nos preserva. Dios nos preserva. Somos imperfectos, pero somos salvos por misericordia y somos salvos por gracia. Ahora, hermanos, en esta comparación que hace el Señor junto a su esposa, como un matrimonio, ¿verdad? Está haciendo una comparación como un matrimonio en su iglesia. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Cómo aplicamos lo que está diciendo a la iglesia a un matrimonio? Si todo esto hace el Señor en la iglesia como la unión, como una pareja a la iglesia, siendo el hombre la cabeza, ¿cómo lo aplicamos? Si Él es la cabeza del cuerpo como una unión entre esposa y esposo, y nosotros somos una esposa y una esposa de un hogar, siendo el marido la cabeza, ¿cómo lo aplicamos este texto? Primero, que se han unido dos hijos de Dios, ¿verdad? Se han unido a Cristo, se han unido a Dios. Vosotros al casarse, nosotros al casarnos, nos unimos a Dios, nos unimos a Cristo y nos unimos nosotros mismos. Hacen un pacto con sus respectivos votos. Ya no son dos, ahora son tres unidos a Cristo en un matrimonio, ¿verdad? El esposo, la esposa y Cristo. Así que la mujer está llena del Espíritu Santo, se une a su esposo y reconoce su rol. El marido se une a su esposa, llena del Espíritu Santo y reconoce cuál es su rol. Como esposa, ella se sujeta. Él la ama. Los dos se sujetan y aman a Cristo y reconocen cuál es el rol de Cristo dentro del núcleo familiar del matrimonio. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está aplicando esta comparación entre iglesia y Cristo para santificarla? Así que, por la jerarquía y el cumplimiento establecido entre la esposa de llevar a santificarla, ¿te das cuenta? El marido es la cabeza de la familia, Cristo santifica a la iglesia, tú debes santificar a tu esposa. Tú santificas a tu esposa, marido, tú santificas a tu esposa. Tú la santificas. Así como Cristo santifica a la iglesia, tú santificas a tu esposa. Estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Una santificación progresiva con la ayuda de Dios. Pero el texto nos está diciendo que tú colaboras con tu esposa en su santificación. Así que la esposa, ella misma se va santificando, Dios la va preservando, pero dentro del matrimonio nos dice el texto que el marido ayuda en la santificación de la esposa. ¿Te das cuenta el rol que tienes y lo que te ha caído encima el día que pusiste el anillo? La responsabilidad que tienes el día que te pusiste el anillo. Hermanos, estamos hablando de un matrimonio cristiano, santificados, ¿verdad? Lavados por la sangre de Cristo, bautizados en agua, llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, avivados por el Espíritu Santo. Llámale como quieras, están leyendo el libro que pasé, llámale como quieras, pero están llenos de Él, del Espíritu Santo, y sobre todo abunda la palabra de Dios. Abunda la palabra de Dios en tu hogar, tanto con tu mujer, ¿verdad? Se llega a predicar, como dijimos, que la mujer predica con su conducta, ¿verdad? Aunque no hay palabra, predica con su conducta, ¿verdad? En este hogar se predica la palabra, en actos y en palabra, porque la mujer predica con su comportamiento. El hombre la santifica y ambos van a predicar en conducta y con la palabra. Con conducta y con palabra. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Cuando este matrimonio reconoce el rol de cada uno y reconoce estar sujetos a Cristo, son un hogar cristiano gloriosos, como la iglesia que se presenta gloriosa. Ahora tu matrimonio es glorioso, ¿verdad? Son puros, sin tacha, sin mancha, son santas. Este matrimonio es santo. Sí, hermanos, un hogar con aflicciones, a veces con discusiones. Y antes de que el sol se esconda, se perdonan y olvidan sus ofensas de todo lo sucedido. Y todo esto no solo por ellos, sino también
y en especial por Cristo. Se perdonan porque Cristo nos manda a perdonarnos. Como Cristo nos perdonó, nos perdonamos, ¿verdad? Pero dice que nosotros estamos santificando a la mujer y presentando un matrimonio glorioso, como Jesús presenta una iglesia gloriosa. Un hogar unido a Cristo y santificado por Él en amor, como dice el texto, y esto me lleva a mi segundo punto. Marido, sustenta y cuida a tu esposa. Para poder sustentar y cuidar a tu esposa, primero tiene que haber amor. La familia donde no hay amor, están los hijos y las esposas abandonadas. Y están cuidando otro nido, ¿verdad? Si tú amas a tu esposa, vas a sustentarla y vas a cuidarla. Efesios 5, 28 al 30 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Comparación tras comparación. Comparando a Cristo con la iglesia como esposos y esposa y el matrimonio de nosotros. El amor requerido debe ser bien cimentado. El matrimonio debe ser íntegro, inteligente, definido. Un amor con toda la personalidad que tenemos. No solamente en emociones, sino también con la mente y toda voluntad. Así es como debe expresarse nuestro amor. La principal característica de este amor, no obstante, es que es espontáneo y abnegado, puesto que se compara al amor de Cristo que llevó a darse a sí mismo por la iglesia. Un amor excelente que este no es concebible, ¿verdad? No es comparable, pero nosotros lo hacemos porque es un mandato. Tenemos que llegar a eso, ¿verdad? Procurar llegar. Así que tenemos una comparación de lo antes dicho con Cristo y su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y de la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Toda esta comparación. ¿Para qué? Así que dicho esto, ¿qué responsabilidad ha caído sobre ti, sobre los esposos, sobre los maridos? ¿Qué listón tan alto te ha puesto Dios? ¿Verdad? Parece imposible alcanzarlo. Se te va de las manos. Imposible de lograrlo a primera vista. Pero si Pablo dice que así debe ser con tu esposa, es porque puede pasar. Es porque sucede en las iglesias, en los matrimonios cristianos. Esposos, así deben amar a sus esposas. Así deben amar a sus esposas. Como Cristo, ¿verdad? Primero como Cristo amó a su iglesia, que es su cuerpo, así también vosotros amar a sus esposas, con lo cual son un solo cuerpo. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 2 versículos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo, el autor de Efesios, Pablo, aplicándolo el Antiguo Testamento a lo de Éfeso. Aplicándolo. Matrimonios, somos un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo el día que nos unimos en matrimonio. Somos una carnes, unidos, uno solo, fusionados, ahora en Cristo, llenos del Espíritu Santo, obedientes a su palabra de Dios e hijos de Dios. El versículo 28 de Efesios 5 dice, así también los maridos deben amar a su mujer, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto, aunque suene, aunque parezca, no es vanagloria. No es vanagloria. Ni mirar a tu mujer por encima de otras mujeres, ¿verdad? De lo contrario. Yo soy mejor que mi mujer y la miro así, ¿verdad? Yo estoy arriba y ella está abajo. No. Si eres cristiano y te amas tu vida, porque eres imagen y semejanza de Dios. Todo cristiano debe amar su vida, ¿verdad? No perderla, procurar no perderla. No pegarte un tiro. No, por aflicciones, no. Amas tu vida porque Dios te la ha dado y porque eres imagen y semejanza de Dios. Eres una criatura de Dios.
Vives agradecido por la nueva vida que te ha dado Dios. Teniendo un entendimiento de esto, amas a tu mujer como a ti mismo. Si tú como cristiano amas tu vida porque eres criatura de Dios, amas a tu mujer como a ti mismo. Amas a tu mujer como una nueva criatura, como una nueva creación. Cuando venimos a Cristo, somos una nueva creación en Cristo. Si amas a tu mujer, te amas a ti mismo, porque primero amas a Cristo y su obra salvadora, la nueva vida que os ha dado a los dos, ¿verdad? Esto se puede aplicar a los dos. Tú la amas a tu esposa porque tú tienes una nueva vida y ahora ella es parte de ti, de esa nueva vida. Es más, amas a tu esposa porque ella es tu cuerpo, dice la palabra, es tu cuerpo. Así como la iglesia es cuerpo de Cristo y Cristo ama a su cuerpo, ama a su esposa, la esposa es tu cuerpo. Al ser una sola carne, son un solo espíritu, una sola alma, ¿verdad? Se han unido con Cristo. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sustento, nos habla de sustento. Hablamos de ejercer el liderazgo, hermanos, esposos, ejercer el liderazgo, eso es sustentar. Ejercer el rol en el cual Dios te ha puesto en el hogar. Un matrimonio cristiano no debería estar constituido por holgazanes. No, un matrimonio cristiano no son holgazanes. No me malentiendas, no me malinterpretes, porque en algunas situaciones, ¿verdad? En aflicciones, en problemas económicos de la vida, ¿verdad? En casos, pues no se trabaja o no se busca, ¿verdad? Pero estás buscando trabajo y quieres llevar adelante a tu familia, tanto el hombre como la mujer, pero no deben ser holgazanes, no deben quedarse en la casa quietitos que los demás te ayuden, no. Tú buscas un trabajo para superarte, tú trabajas para superar y sacar adelante a tu familia. Una vida cristiana, un esposo cristiano, una esposa cristiana están en actividad. Hay un libro que leí yo sobre el trabajo cristiano, cómo debe ser un cristiano en el trabajo. Debe darlo todo, ¿verdad? Como lo da en la iglesia. No son holgazanes un matrimonio cristiano. El esposo, cuando debe estar, es la cabeza de la familia, no es un holgazán, debe ejercer ese rol. El esposo dice, sustenta a la familia. En muchos casos la mujer tiene que ayudar, ¿verdad? En muchos casos la mujer debe ayudar en esa tarea. Pero el texto dice que la sustenta, la cuida, la protege, la mima, pero también la empuja, ¿verdad? Va empujando para adelante con ella en lo económico, en la salud, en la integridad, en la moralidad, en la conducta, porque la santifica, recuerden, en el crecimiento económico, en el colegio, en la universidad, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento teológico, ¿verdad? Aplicando la palabra en ella, explicándole, exhortándole y viviendo esta experiencia de estar unidos en Cristo los dos juntos. Viven esta experiencia los dos en el hogar. Ejercer cuidado. Pablo está hablando de ejercer, de cumplir tu rol, de cuidarla, de sustentar a la familia, de crecer en Cristo. Tú creces, tu esposa crece. Tú creces, tu esposa crece, tus hijos crecen en Cristo. Una sola carne, un solo espíritu, un solo hogar cristiano. Y esto me lleva a mi tercer y último punto que dice el misterio revelado, el misterio revelado. Efesios 5, 31 al 32. ¿Puedes leerlo, Pepe? O Ana, no sé. Efesios 5, 31, 32, ¿no? Lo que está ahí. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de Por esto dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer. Lo que hemos visto hace un momento en Génesis, lo que hemos visto en Efesios, ¿verdad? Hace un momento. Pablo está apelando y está utilizando la cultura. No está apelando a la cultura, ¿verdad? Si fuera cultural, hoy en día estaríamos divorciados, porque la cultura nos lleva para eso, ni siquiera para casarnos, ni siquiera para ser pareja de hecho. Así que Pablo no está utilizando la cultura. No está utilizando la cultura. ¿Qué está utilizando Pablo? Pablo no está utilizando nada más y nada menos que la teología.
Está utilizando teología para sustentar, ¿verdad? Una teología que Dios nos ha dado. Y en la teología encontramos historia. Así que Pablo está yendo a la historia de la creación. Está utilizando teología, pero en la historia de la creación. En el orden de la creación. Pablo apela a la creación y se dirige al libro de Génesis, como ya hemos visto en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él está apelando a la creación, al orden que Dios ha dado en la creación. Así que nos muestra la creación de dos géneros, el masculino y el femenino. No está hablando el LGTQ, y Z y H y no. Él está hablando de dos géneros. El marido y la esposa dejarán a sus padres y se unirán. El varón y la hembra. El varón y la varona, la mujer, ¿verdad? Se unirán, dejarán a sus padres, se unirán a su mujer y harán un solo hogar, unidos. Pero un hogar masculino, femenino, ¿verdad? Femenino, unidos a Cristo espiritualmente, unidos a Cristo, ¿verdad? Hasta que Cristo regrese. No va a haber más géneros, no existen más géneros. Ahora bien, nos dice que el hombre adulto, chicos, el hombre adulto deja su casa, la mujer adulta deja su casa, ¿vale? Para unirse y formar un nuevo núcleo. Ella vivía y ellos vivían en un núcleo familiar con sus padres, ahora dejan ese núcleo y van a formar con su esposo, con su esposa, un nuevo núcleo familiar unidos a Cristo, en el cual llegarán a ser padres también, ¿verdad? Al cual llegarán a ser padres. Nos dice que este misterio es grande con respecto a Cristo y la iglesia, porque está hablando, el misterio que está revelando no es el misterio de la iglesia, no, perdón, del matrimonio. Él no está hablando, aquí Pablo no está revelando un misterio, el matrimonio, no. Antes que exista la iglesia existía el matrimonio. Dios creó a Adán y Eva y los unió en matrimonio. Así que nosotros, si leemos la Biblia y leemos la historia bíblica, conocemos este misterio. Esto de aquí no era un misterio, el matrimonio, ya estaba. Desde Génesis está el matrimonio. ¿Cuál es ese misterio? La iglesia, ¿verdad? Cristo y la iglesia es el misterio que estuvo oculto. No que no existiera en el Antiguo Testamento, que dicen que la iglesia empezó en el Nuevo Testamento, no. La iglesia está conformada por todos aquellos que creen en Cristo, en el Mesías como su Salvador, desde Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, si estaba oculto, si era un misterio que estaba oculto, ha sido revelado. El hecho de ser revelado no quiere decir que no existiera. ¿Vale? Si no dijera misterio. No dijera misterio. Utilizaría otra palabra, ¿verdad? No dijera este misterio revelado, no. Dijera, ha empezado a existir de la iglesia. No, pero es un misterio que ha sido revelado, la iglesia con Cristo, la unión de la iglesia con Cristo. Nos dice que este misterio es grande con respecto a Cristo y la iglesia, esa unión que hay con Él, donde ya no hay pared que separe, ya no hay gentil o griego, ya no hay varón y mujer, ¿verdad? Como estaba la mujer antiguamente en la sociedad antigua, pues, debajo, ¿verdad? Y el hombre arriba, ya no hay esa pared delante de Cristo. Todos somos iguales delante de Cristo. No hay clase social, no hay clase educativa, no hay etnia. Ha sido separada, ha sido juntados todos. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Todos los que fuimos escogidos, Efesios 1, como dice Efesios, llegamos a ser hijos de Dios. Los predestinados, los escogidos, llegamos a ser hijos de Dios. Así que Pablo compara este misterio revelado, que es la unión con Cristo y la iglesia, con el matrimonio, entre la unión del esposo y la esposa, el marido, ¿verdad? Y la marida. ¿Y cuál es su rol de cada uno de ellos que deben cumplir? ¿Cuál es el rol que deben cumplir ellos? Hermanos, el matrimonio ya existía, como he dicho, desde antes, desde los primeros padres, Adán y Eva. Este misterio es la unión de la iglesia con Cristo como matrimonio. El comparar el matrimonio con la iglesia pura y entregada a Cristo, ¿verdad? Que se ha entregado a Cristo. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Ya estamos llegando al final, dice 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Cada uno de vosotros ame, sigue Pablo, la base de todo, amar a sí mismo, como se ama a sí mismo. Y la mujer ya no dice sujetarse, ha cambiado la palabrita. ¿Te das cuenta que al principio dice esposa, sujetarse a sus maridos? Ahora, ¿qué dice? Respeten, respeten a su marido. ¿Tú te sujetas a tu marido? Conoces el rol que tiene tu marido y respetas ese rol. ¿Te das cuenta? Respetas el rol que tiene el marido en tu hogar. Y también creo que es a la viceversa. El hombre también debe respetar a la mujer. El hecho de que él sea la cabeza de la familia no quiere decir que no debe respetarla, ya lo hemos dicho 1000 veces. Debe respetar a la mujer como el vaso más frágil, ¿verdad? Con respeto. Debes amar a tu mujer, respetarla y amarla a tu esposa. Todo esto no quiere decir que no haya límites. Marido, hay límites. El esposo es de una sola esposa. Y al unirse, consuman este matrimonio en intimidad, ¿verdad? Se unen íntimamente. También el hombre ejerce su autoridad siempre y cuando esté bajo la palabra. Ese es el límite, la palabra. No puedes estar por encima de la mujer ni de la palabra. Con respecto a la palabra, ambos son iguales. Ambos reciben y necesitan el mismo conocimiento de la palabra y predicar la palabra. También tenemos elementos, como ya hemos visto otros elementos, el temor, el respeto a Dios y a la esposa, el amor que debe mostrar el esposo con Cristo, así como Cristo nos amó, así se ama a un marido, a una esposa, como a sí mismo, sin orgullo, con humildad, ¿verdad? Dije, sin vanagloria, recuerden, no te vanaglorias en tu mujer, no. Cristo glorifica a la iglesia. Y tú te glorificas en tu esposa, ¿verdad? No quiere decirle darle gloria como le das a Dios, pero te glorificas en ella. No te vanaglorias, sino te glorificas en ella, ¿verdad? No te vanaglorias, sino que te glorificas. ¿Por qué? Porque Dios te la ha entregado. Dios ha entregado a una de sus hijas para que tú la santifiques, para que le prediques la palabra. Es ahí donde te glorías en ella. Y ella se gloría en ti, para protegerla, para sustentarla. Y todo esto va a base de un fundamento. Y todo esto tiene su fundamento. ¿El fundamento quién es? Cristo. El fundamento es Cristo. Y no solo Cristo, sino su amor en Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La base de nuestro matrimonio es Cristo, hermanos. No es ella, no es tu esposa la base, no es tus hijos la base, no eres tú la base. Es Cristo la base de tu matrimonio. Para que funcione tu matrimonio, primero está Cristo. 3 lazos, recuerda. Tú, tu esposa y Cristo. Estamos unidos a Él. Individualmente como cristianos estamos unidos a Él. En nuestro hogar, los dos que somos una sola carne, el marido y la mujer, están unidas a Cristo. ¿Verdad? La base es Cristo. Sin Cristo viene a ser un hogar incompleto. Sin Cristo viene a ser un hogar como los del mundo, como los naturales, si no está Cristo. Viene a ser un hogar como cualquiera, sin identidad, y mucho menos una familia cristiana. Así que, hermanos, esposos y esposas, que el amor de Cristo abunde en vuestros hogares, abunde en vuestros hogares, que el respeto marque la diferencia con otros hogares. Con vuestras vidas se predique el evangelio a las familias, ¿verdad?, que vivan cerca de vosotros. Que el mundo vea a Cristo en sus hogares y en sus vidas. Hermanos, ama a tu esposa, hermano. Ama a tu esposa. Esposo, esposa, ama a tu esposo. Perdonaos vuestras ofensas antes que el sol se oculte. Y sobre todo, amen a Cristo con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Obedece su palabra, sobre todo, y vivan como hijos de Dios. A Dios sea la gloria en vuestros hogares, que Cristo regrese pronto por su esposa. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre.